Protagonista de la jornada, la economista Natalia Motil. Natalia, ¿cómo te va? Sergio Gutiérrez te habla. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Natalia, acá analizando este presupuesto 2022 y decía que los números primero no son reales y que no se espera grandes medidas de crecimiento en este presupuesto 2022. No, por supuesto que no, lamentablemente como todos los presupuestos, la inflación va a ser muchísimo más alta, igual que el tipo de cambio. Suponer que vas a llegar a un tipo de cambio del 130 pesos, cuando ya estás notando que la crisis de confianza se está agudizando en lo que son los mercados en locales, tanto por las cuestiones externas, lo que está pasando en China genera muchos temores a nivel global de una nueva crisis financiera como la del 2008, y por el otro lado por las cuestiones internas, la crisis de institucionalidad que la vivimos en la semana pasada repercutió negativamente sobre los mercados locales, que ven un giro hacia la izquierda o hacia políticas más intervencionistas por parte del actual gobierno, en un intento de revertir los resultados del último domingo. Uh-huh. Algunos dicen que no es conveniente inyectar más partidas presupuestarias para, por ejemplo, el IFE o algunas asignaciones familiares. Efectivamente, de concretarse para este año lo que están presupuestando, es decir, un incremento de lo que son los gastos sociales en estos meses hasta noviembre, estaríamos cerrando un déficit fiscal de alrededor del 6,5% del Producto Bruto Interno, muy por encima del 3%, 4% que inicialmente apuntaba el gobierno, ni bien inició en este año. Desafortunadamente ese déficit fiscal lo vas a tener que financiar de alguna forma. No es como el particular, que cuando gasta más de lo que le ingresa, achica sus gastos. En esta oportunidad el gobierno lo que puede hacer es seguir endeudándose, que está muy complicado dado el actual contexto internacional y las pocas señales positivas que genera la Argentina a los ojos externos, pero la otra vía es la emisión monetaria, que eso es lo que están temiendo en todos los mercados hoy en nuestro país, que es más inyección de pesos en la economía, que ya estamos llegando a una base monetaria de 2,5 billones de pesos, y eso obviamente va a repercutir negativamente sobre el valor del peso y una aceleración potencial de lo que es la inflación en los próximos meses. ¿Esta crisis política partidaria va a implicar alguna disparo, digo, en la economía? ¿Va a haber más inflación? ¿Va a impactar en la economía real esta crisis política partidaria, Natalia? Sí, por supuesto. Por un lado vamos a tener una aceleración fuerte de lo que es la inflación. Ya estamos proyectando que para este año va a estar cerca del 47% anual, pero para el año que viene ya de base estamos proyectando una inflación anual del 61%. Eso por un lado. Y después, obviamente, la cuestión de la tasa de desempleo y la pobreza, que todavía no van a bajar, más allá de que, entre comillas, lo peor ya pasó, que fue la crisis del 2020 de la pandemia. Lo cierto es que tenemos una de las pobrezas más altas de la región latinoamericana, del 42%, una tasa de informalidad que está alrededor del 46-49%, y una tasa de desempleo de 2 dígitos que va a ser muy difícil de bajar si no se llevan adelante una serie de reformas que está necesitando hoy el mercado laboral, y que al parecer por parte del gobierno no hay ninguna señal de que efectivamente las van a llevar adelante, sino todo lo contrario, que es lo que siempre les exige desde los organismos internacionales a nuestro país, y que la Argentina siempre termina mirando para otro lado. ¿Va a explotar por los aires? Lamentablemente se nos viene una de las crisis más importantes de nuestra historia. Ya la vivimos el año pasado, crisis en materia socioeconómica, y desafortunadamente, de no llevarse adelante las reformas que está necesitando la Argentina, es muy probable que el año que viene vas a tener una recesión a partir del primer trimestre o del segundo trimestre del año que viene. Desafortunadamente, este rebote estadístico que están festejando todos en materia de actividad durante este año no se va a mantener para el año que viene,
y la economía, que ya se encuentra estancada desde el 2011, va a seguir cayendo. ¿Sabés dónde va a haber más reducción de partida presupuestaria? Recién aquí el diputado Jacobiti nos decía que hay una reducción más del 80% en educación. ¿Tenés otros números? En salud, en educación y en seguridad, no tengo el número exacto, pero fueron los que, digamos, hubo una reducción importante de lo que es el déficit. Obviamente hay que tener en cuenta que esos DECs que antes se utilizarían solamente para pagar lo que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, por una cuestión contable, van a terminar emitiendo para financiar el Tesoro. Seguramente los van a utilizar para la campaña electoral de este año, pero no para los sectores claves que está necesitando la Argentina. Natalia, ¿se cree un dólar a 195, a 200 pesos? Sí, nosotros estamos proyectando por lo menos el dólar informal, que va a estar superando los 210 pesos para principios del año que viene, y obviamente lo que es el tipo de cambio oficial va a depender mucho de la política cambiaria por parte del gobierno. Si van a seguir interviniendo fuerte lo que son los mercados cambiarios para sostener lo que es el tipo de cambio oficial, entonces no se va a mover mucho, pero obviamente no podemos asegurar esto porque le convendría, ante una deuda remunerada que está llegando a los 140% en relación a la base monetaria, obviamente que haya una especie de devaluación para intentar licuar lo que son los pasivos. Natalia, bueno, ¿alguna pregunta o algo que quieras decir, algún concepto en cuanto al presupuesto 2022? Porque realmente cuando se habla de realidad es inflación, cuando se habla de realidad es recesión, pero muchas veces los presupuestos son una expectativa exigua para el mundo exterior, ¿no? De lo que no estamos diariamente o de muy cerca de seguir la ley de leyes. Por eso te decía, si tenés algún concepto, algo que quieras agregar de este presupuesto 2022. Sí, fundamentalmente de que comencemos a ver de que lamentablemente la inflación van a cerrar en torno a las paritarias, a lo que es la inflación del presupuesto. Entonces obviamente los que van a terminar pagando siempre el ajuste por parte del gobierno va a ser el sector privado productivo. Y esa realidad la tenés que cambiar en la Argentina. Desafortunadamente, en lo que es, sobre todo en educación, en la mayor parte de los recursos que se van a educación se van al pago de los salarios, pero nosotros no vemos una mejora en la calidad educativa. Lo mismo sucede en lo que es salud. Los hospitales lamentablemente se están cayendo abajo, entonces, y cada vez, digamos, los recursos son mayores, pero íntegramente para pagar salarios que tampoco alcanzan para satisfacer una canasta básica de los servicios esenciales, ya sea un profesor, alguno dedicado al sector de los servicios, de salud o de seguridad. Entonces el problema está en que la Argentina está necesitando una serie de reformas estructurales que permita, obviamente, que el Estado se dedique a cuestiones básicas, salud, seguridad, educación, y que les devuelva un poco ese foco que está necesitando ahora y deje lo que son los mercados que se regulan solos. ¿Dónde te encontramos, Natalia? En las redes. Twitter, Nati Motil con Y, me pueden encontrar, o en las redes sociales lo mismo. Perfecto. Ha sido todo muy amable y estamos a tu disposición para seguir de cerca seguramente esta ley de leyes que tanto nos ocupa y nos preocupa demasiado. Muy buenas tardes, Natalia. Muchísimas gracias, un beso enorme. Natalia Motil, protagonista aquí en Edición Calificada. Ella es economista y es el tema del día que planteamos aquí ante todos ustedes, el presupuesto 2022